Bienvenido a esta segunda parte del análisis de la variante de ataque en la apertura italiana. En el video de hoy vamos a ver ahora las líneas complejas que trae esta variante. Es decir, vamos a ver las mejores respuestas posibles del negro, cómo es la mejor forma de jugar con negras y cómo vamos a castigarlo con las piezas blancas. Y bueno, vamos a empezar. La variante es así: E4, E5, como vimos en el vídeo anterior, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6, D4, peón por, alfil B4 jaque, caballo C3, caballo por E4, enroque corto, y aquí vimos en el vídeo anterior la jugada caballo por C3. Vamos a ver ahora la jugada buena, que es alfil por C3. Bien, contra alfil por C3, lo primero que tenemos que saber acá es que si hacemos peón por alfil, la idea de las negras es reaccionar rápidamente con D5, lo que las dejaría en una situación bastante estable. Luego se enrocarían y no tendrían ningún tipo de problema. Por esa razón, nosotros no debemos permitir la jugada D5 porque esta jugada resuelve todo para las negras. Por lo tanto, vamos a hacer la jugada D5, jugada importantísima. D5 sin capturar al alfil de C3. Entonces acá el negro cuenta con dos jugadas importantes, que son el alfil que va a F6, que es la jugada más fuerte, y la otra, la segunda jugada más fuerte de negras, que es caballo E5, acá, caballo de C6, llevarlo a E5. Ahora, hay que saber qué amenazamos con la jugada de 5. Con la jugada de 5 podría parecer que queremos capturar el caballo de C6, pero no. Si nos tocase jugar nuevamente, vamos a hacer peón por alfil de C3 y seguiría amenazado el caballo de C6. Entonces, vamos a empezar viendo primero la jugada caballo E5, que es la menos fuerte. Contra caballo E5, aquí hay dos jugadas importantes con blancas, que son dame 2 y peón por C3. Las dos llevan a lo mismo. Pero yo te voy a recomendar la jugada peón por C3. Peón por C3 me gusta muchísimo más porque le das la oportunidad de equivocarse a tu rival. Aquí contra peón por C3 tienen que entrar en esto, caballo por C4, por alfil. Las negras en este momento llevan pieza de ventaja, pero hacemos la fuertísima jugada dama D4, atacando los dos caballos y además atacando el peón de G7. Aquí contra dama D4, las negras lo mejor que podrían hacer es enrocar y ya quitarse unos cuantos problemas. Pero ¿qué pasaría si las negras se aferran a la pieza de ventaja jugando caballo de C4 a D6? Esto seguiría con dama por G7, atacando la torre, preparando rápidamente torre E1, una jugada como como torre F8, podría seguir algo como alfil H6, y la verdad que esta posición es terrible. Luego viene una torre E1 y esto se va a acabar bastante pronto. Por lo cual, aquí, contra dama por G7, las negras juegan dama F6 para defender su torre. Y ahora le hacemos dama por F6, caballo por F6 y ahora torre E1 jaque. ¿Qué pasa? Aquí las negras, si juegan caballo E4 bloqueando el jaque, simplemente caballo D2 para capturar el caballo en E4, y si hiciera falta podrían hacer en algún momento F3. Esto en caso de que las negras jugasen F5, podría seguir simplemente F3 y ese caballo se perdería. Las blancas además quedarían con un ataque bastante poderoso, ya que el rey negro sigue en el centro y tiene mucha falta de desarrollo. Por eso, contra torre 1 jaque, acá podrían jugar rey, por ejemplo, a F8. Y esto les lleva directo a la derrota tras una variante bastante compleja, pero compleja para las negras. Para las blancas es bastante fácil. Solo hay que repasarlo un poquillo y la tenemos, que es alfil H6 jaque, rey G8, torre E5 que amenaza mate en G5 en seco con la torre. Mate acá en la casilla G5. Y si una jugada como caballo de D a E4, que parece que lo resuelve todo, ya que para el mate en G5 y prepara la jugada de 6 para echar la torre,
viene la fortísima jugada caballo D2 para desviar al caballo D4 y pegar mate en G5. Recordemos, si comen D2, queremos es mate en G5, no recapturar el caballo. Ah, que si juega D6, pues nada, tenemos caballo por E4 que amenaza caballo por F6 mate y hace que si come la torre, caballo por F6 jaque mate. Y si no come la torre, sino que come el caballo de E4, simplemente le damos mate del pasillo en E8. Por eso, cuando hacemos este alfil H6 jaque, acá, y torre 5, la jugada más correcta, digamos la que más resiste, es caballo E4, caballo F4. Y aquí dos jugadas bastante fuertes, torre 1 y caballo H4. Caballo H4 es ligerísimamente mejor, más 5 da la máquina, imagínate. Y la torre 1 da más 4, casi 5. Pero yo voy a recomendarte la jugada torre E1, que amenaza torre por caballo. Me parece mucho más lineal. Torre de 1 por E4 es la amenaza y a caballo por mate del pasillo nuevamente. ¿Qué pasa? Contra torre E1, una jugada como F6, torre E7 y ahora el negro está tieso, es que no se puede ni mover. No puede mover el caballo de D6 porque hay un jaque en E8 que te gana la torre de H8. El de E4 tampoco tiene jugadas porque le puedes también colar la torre en G7 y en algún momento hacer una descubierta bastante potente. Podríamos intentar algo como B5 con negras, pero ahora caballo H4 y es una posición donde el blanco va a reventar a las negras. ¿Por qué? Porque si hace una jugada cualquiera, por decir una, alfil B7, vemos la amenaza oculta que trae caballo H4, que es torre G7 jaque, rey F8, torre por H7 descubierta jaque, el rey tiene que volver para defender la torre, jaque en G7, rey F8, caballo G6 y ya puedes descubrir lo que pasa. Rey E8 y finalmente caballo por torre de H8. Un poco larga la variante, pero bastante forzada. Por lo cual, esta línea es muy fuerte. Ahora, una última cosita. En la variante, en el momento que hacemos torre 1 jaque, si el rey no iba a F8, iba a una casilla como D8, entonces podríamos continuar con alfil G5 y la verdad es que esta posición ya se ha terminado. Es que viene alfil por F6 y es muy fuerte y si caballo de D8 a E8, de D6 a E8 vendría simplemente torre por E8 y tras rey por E8 podría seguir lo mismo de antes. Torre 1, rey F8, alfil H6, rey G8 y torre E5 y esto se terminó por el mate G5. Por eso es una línea bastante peligrosa. En cualquier momento cualquiera entra aquí y pierde. Sin darse cuenta ya está perdido. Por eso, tras dama de 4 es una jugada bastante venenosa. Las negras tienen que jugar en roque corto. Y ahora dama por C4, se amenaza el caballo, caballo de 6 y ahora dama F4, preparando simplemente hacer alfil A3 para, en algunos casos, hacer alfil por caballo en D6 y tras ese doblaje de peones, a veces el caballo de F3 pasa por D4 vía F5 o vía B5, dependiendo de lo que haga. Por decir un ejemplo, si trata de cambiar damas desesperadamente con dama F6, doblamos peones en F6, cambiando las damas, y ahora podríamos seguir con alfil A3. Y luego de que cambiemos el caballo en F6, que le vamos a hacer alfil por caballo, el caballo pasa por D4 y llega muy fuerte a F5. Esta es la línea con caballo E5. Como puedes ver, es una línea extremadamente difícil de gestionar con negras. Ahora, otra continuación, vamos a la línea principal que es tras el D5 que mencionamos, alfil F6. Ahora no debemos capturar en C6. Esto es importante, no capturar en C6, porque si capturamos nos hacen B por y después nos juegan D5 y el negro se queda en una excelente posición. Entonces, ¿cuál es la solución? Simple, torre E1. Amenazamos torre por E4. Entonces, caballo E7, torre por E4 y ahora el negro tiene dos jugadas. Una es en roque corto y la otra es D6. El negro tarde o temprano, bien sea enrocándose o
ahora mismo deben hacer D6, porque si no, nosotros apenas podamos, en condiciones, le vamos a empujar el peón a D6 y el negro se va a quedar en una posición difícil, ya que no podría sacar el alfil de C8. Entonces, la jugada principal acá es D6. Vamos a darle un pequeño vistazo a la jugada enroque corto. Contra enroque corto y contra D6, contra las dos opciones, vamos a hacer lo mismo. Alfil G5. Alfil por G5, caballo por G5, D6 la analizaremos en un momento que vamos a llegar por transposición, pero vamos a suponer que el negro haga H6. Pues tras H6, aquí tenemos la potente jugada D6 intermedia que amenaza peón por caballo, dándole un doble a la torre y a la dama, por lo cual peón por D6, y podemos notar que el negro no tiene nada de desarrollo en el flanco de dama y le vamos a reventar en el flanco de rey con caballo por F7, torre por F7, alfil por F7, rey por F7, dama H5 y tan sencillo como luego simplemente traer la otra torre a E1 y esto está hecho. Rey F8, torre E1, la de A y hasta un torre por caballo podría ser inclusive suficiente ya que el negro no tiene desarrollo. Entonces, por esa razón, cuando hacemos ahora el torre por E4, las negras deben jugar mejor D6. Nosotros continuamos de igual manera, alfil G5, alfil por G5 y ahora caballo por G5. Llegado a este punto, las negras tienen dos jugadas importantes, que son enroque y la jugada H6. Vamos a empezar viendo H6, que yo creo que es la jugada más intuitiva que tiene el negro aquí. Cualquiera dice, bueno, pues nada, H6, te vas con el caballo, yo me enroco y me quedo tan tranquilo con un peón de ventaja. Pero en este momento existe la fortísima jugada dama A4 jaque, que en principio parece una jugada ilógica. Esta jugada lo dan los módulos de análisis. Dama A4 es una jugada muy potente. ¿Por qué? Porque ahora tras alfil de 7, que parece ilógico, porque ataca a la dama y antes atacaba el caballo, va a ganarse una pieza. Pero, ¿qué pasa? Jugamos dama B3, toqueteamos un poco al peón de B7 y ahora el negro tiene que capturar el caballo de G5. Por ejemplo, acá peón por G5. Y ahora nosotros torre de A E1 para hacer torre por caballo y no lo puede parar. Y aunque puedan ser dos torres por la dama, al final del todo es que la dama blanca entra y se va a comer el peón de B7. Muchas veces la torre de A8 no tiene un buen sitio donde situarse. Cae el de A7, a veces cae el de A7 y quedamos con el peón de A pasado. Por poner un ejemplo de cómo podría seguir esto, podríamos ver enroque corto, pues torre por E7 y tras un, no sé, un torre 8, por ejemplo, podríamos seguir con torre por E8, torre alfil por E8 y dama por B7. Y las negras y las blancas, perdón, están muy muy bien aquí. Por eso, ahora vamos a suponer que tras la jugada caballo por G5, H6 y el jaque y el dama B3. Vamos a suponer que el negro se enroque. Si el negro se enroca, nosotros de igual manera doblamos las torres para entrar en E7 y contra la jugada caballo G6, quitándose del problema, aparece en escena la jugada caballo E6, golpe bastante fuerte. ¿Por qué? Porque ahora tiene que comer obligado porque se ataca a mi torre, peón por, se amenaza una descubierta, cuidadito, rey H8 y ahora no comer el alfil sino E7 es la jugada, doble a la dama y a la torre, caballo por única y torre por. Y esta posición, las blancas tienen un ataque muy potente, se amenazan cosas como dama C3 simplemente para reventar allá en G7 o un dama G3 por ejemplo. Si torre 8 que parece medio única, pues ahora torre por E8, alfil por E8 y dama por B7 una vez más. Que si torre B8, inclusive dama E4, toqueteando el alfil de E8 no se puede mover la torre. Y las casillas blancas están muy debilitadas en la posición negra. Podría venir inclusive hasta el alfil de 3 para tener temas de mate en H7. Por esa razón,
Por esa razón, entonces no se puede, o digamos, es lo que ocurriría, digamos, si juega enroque tras caballo por G5, H6 y el dama 4 jaque, ¿no? Entonces, vamos a ver la otra línea. Tras alfil G5, caballo por G5, ¿qué pasaría si en vez de H6 el negro se enroca? Si el negro se enroca, ahora nuevo bombazo, que es caballo por H7. Rey por H7, dama H5 jaque, rey G8 y torre H4, amenazando mate en H7 o H8. Y aquí básicamente hay dos jugadas, o F6 o F5. Por ejemplo, una jugada como F6. Esto, objetivamente hablando, esto es tablas. Es decir, si el negro hace todas las buenas, juega perfecto, tabla. Pero bueno, si el negro no juega perfecto, está bien que sea tabla, ¿no? Haríamos tablas con alguien que jugó perfecto. Y es bastante difícil, porque esta es una línea que se jugaba hace muchísimos años atrás, está en desuso y mucha gente se cree que es mala la línea, que es ventaja negra. Y no es así. Viéndolo con el módulo a gran profundidad, que es el trabajo que he hecho, me he dado cuenta que es igualdad si el negro juega totalmente perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Con F6 aquí hacemos, la idea es abrirle el espacio de escape por F7. Entonces ahora nosotros en esta posición hacemos alfil de 3. La amenaza es muy simple. Jugamos alfil H7 jaque y a rey H8 volvemos con alfil G6 para quitarle F7, sería jaque descubierta, y luego un mate con la dama, ¿no? Las negras vamos a suponer que hacen torre 8. Sigue siendo igualdad, pero ahora contra torre 8 hacemos torre 1. Y la única jugada que hace tablas aquí es dificilísima. Quizás para un maestro muy fuerte, pensando un buen rato, la conseguiría, pero no es una jugada tan fácil de conseguir. En este momento, la única jugada que hace tablas es alfil F5. Es la única. ¿Por qué? Vamos a ver. El caballo de E7 no se puede mover. No tiene casillas, básicamente. Entonces, se amenaza también temas en H7. Una jugada como por ejemplo F5, aparece este bombazo, que es torre E6. Durísima. ¿Por qué? ¿Qué amenaza torre 6? ¿Qué está ocurriendo aquí? Primero, si alfil por, peón por, y ahí mata en F7 con la dama, o mata en H8, porque se ha quedado sin movilidad el rey negro, sin escapatoria. Ah, que no hace alfil por torre. Vamos a poner cualquier jugada X, no sé, C6, por decir una. Entonces acá aparece esta jugada monstruosa. Torre F6. Esto es una locura. Torre F6 amenaza mate en F7 y mate en H8. Y si peón por F6, dama H8 y finalmente le damos jaque en H7 contra rey F7, rey G6 y dama G7 mate. Brutal. Esto ya te digo yo que puede que un gran maestro se te defienda, pero no cualquiera va a conseguir la buena. Ahora vamos a ver cuál es la buena. La buena es alfil F5. ¿Y cómo es tabla? Para empezar, hacemos ahora torre 6. Con la misma idea de antes. Se tiene que comer el alfil de D3, torre por F6, amenazas de mate en F7, peón por torre G4 y E en continuo. Caballo G6, torre por, alfil por G6, dama por, y de igual donde se vaya, jaque en H6, a rey F8, rey F7, dama H7, rey F8, dama H6 ahora, o dama H8 es lo mismo, y después dama H7 es lo mismo. Y seguía tablas. Pero mira qué difícil es hacer tablas con negras, qué difícil es acertar con la jugada. Ahora, otra posibilidad. Imagínate que no te jueguen, volviendo al momento que hacen F6, imagínate que te hacen ahora la jugada F5. Tras F5, ahora nosotros hacemos muy fácil, muy fácil. Le metemos dama H7 jaque, rey F7 y torre H6. ¿Qué amenazamos? Nada de momento. Pero ¿qué puede hacer el blanco? El negro tampoco nada. No puede mover caballo de E7 porque se cuela la dama por G6. No tiene jugadas útiles ni con la torre de A8, ni con el alfil de C8, ni con la dama de D8. Nada. Entonces, torre G8 la más correcta. Y ahora ponemos la torre en E1. Torre a E1. Esta línea también es tablas
Pero mira las jugadas que tiene que sacar el negro. Torre E1. ¿Qué puede hacer ahora? El negro, la jugada correcta es dama F8, que ya la vamos a ver. Pero vamos a poner un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, ¿qué podría hacer el negro? ¿No? Una jugada como alfil D7, por ejemplo, una jugada cualquiera, pues torre de E1 a E6. Esa es la amenaza. Ah, ¿qué amenaza torre E6? Pues amenaza, vamos a poner otra jugada cualquiera, B5 por decir una, solo para mostrarte la idea. Hacemos ahora la torre de H6 a F6 jaque, está clavado el peón y a rey E8, dama por torre o dama G6, dama por torre más bonita, y sería jaque mate. Es una locura esta línea, es una locura. Entonces, en vez de B5, imagínate que te hacen alfil por torre en E6, peón por rey G8 y torre G6. Hay torre de menos, pero no puede parar, no puede parar torre por G7. Ah, que rey F8. Pues mira, le podemos hacer ahora otro golpe táctico. Torre F6 jaque. No puede comer por mate en F7. Rey E8. Dama H5 jaque. G6. Y aquí simplemente dama H7. Y otra vez no se puede parar. Y ahora sí es definitivo. Entonces, es muy duro el torre G6. Por poner una cualquiera. D5 por ejemplo. Simplemente torre por G7. Dama D6 por ejemplo. Y ahora torre por G8, caballo por G8, dama F7 jaque previa, rey D8, dama por G8, rey E7, dama F7, rey D8, alfil por D5, por ejemplo, o quitarle alfil a otro lado, como recomienda la máquina, por ejemplo, alfil D3 simplemente, alfil D3 creo que es más sana, y nada, es que vamos a tirar H, 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 H y ganamos, H4, H5, H6, y no puede hacer nada las negras, inclusive amenazamos ahora dama G8 para dama por torre. Entonces, claro, esta línea es muy, muy compleja. Te recomiendo que la repases varias veces, pero bien merece la pena. Y vamos a ver las jugadas buenas. Aquí, en vez de torre contra torre 1, vamos a ver otra jugada posible. En vez del alfil S, vamos a poner dama F8, la buena. Y ahora contra esa hacemos otra jugada que es una locura. Alfil B5. ¿Y eso qué es? ¿Para qué es alfil B5? Pues la idea es que si hacen algo como A6, por ejemplo, ahora nuevamente torre de E1 a E6. Ahora con el añadido que si alfil por torre sería peón por jaque mate. Para eso es alfil B5, para quitarle la casilla E8 al rey negro. Entonces, claro, aquí, después de torre 6, podría seguir peón por alfil en B5, torre F6 jaque LDH, rey E8, dama G6 jaque previo, rey D8, torre por F8, torre por dama por G7, toco torre y toco caballo D7, torre 8 y tras torre retira, torre, bueno, aquí valen varias, pero bueno, torre 3. Y la idea es simplemente H, 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 H. El peón de H avanza, 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 avanza. Y el negro está medio tieso. No se puede casi ni mover en esta posición. Al menos no sin que se deje algo. Esa es la idea. Ahora, para finalizar, te digo, ¿cómo es la variante de tablas? La variante de tablas, si juegas con un genio o alguien muy, muy, muy bueno contra alfil B5, la jugada correcta es torre H8, rarísima, dama por H8 y ahora peón por H6, dama H7 y tras rey F6, aquí sí te digo que no tienes nada mejor que hacer las tablas. Torre por caballo en E7, dama por E7, dama por H6, rey E5 por ejemplo, dama E3 jaque, única rey F6, dama H6, lo mismo si vuelves a E5, rey F7, dama H7, rey F8, dama H8, dama H7 y acaba en tablas. Pues esta es la línea. Tienes un arma súper poderosa en tus manos. Te recomiendo que la revises, que la pongas en práctica y si te va súper, súper bien, déjame tu comentario y cuéntame qué tal te fue con la variante. Nos vemos en un próximo video. Ah, y una cosa, no olvides suscribirte para que YouTube te siga avisando de próximos videos.